Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al momento en que ustedes vayan a escuchar y a ver este video. Universidad del Zulia, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Circuitos y Comunicaciones, Cátedra Comunicaciones 1. Estamos en el repaso del análisis de Fourier presentado por mi persona, profesora Adriana Cisneros. Tenemos como objetivo terminal desarrollar el análisis espectral continuo de Fourier en señales periódicas y no periódicas, y para ello vamos a aprender a recordar a calcular la serie y la transformada de Fourier de señales de tiempo continuo, emplear la serie y la transformada de Fourier en señales y sistemas continuos para la determinación de los espectros de frecuencia. Transformada de Fourier. Introducción. Como analizamos en el video anterior, el análisis espectral basado tanto en la serie como en la transformada de Fourier es una herramienta poderosa en muchas ramas de la ingeniería. Habiendo estudiado ya la serie de Fourier en sus diversas formas de representar una señal periódica y sus espectros de línea, este video se centrará ahora en la transformada de Fourier de señales aperiódicas y sus respectivos espectros continuos en el dominio de la frecuencia. El desarrollo de esta representación para las señales aperiódicas continuas es una de las contribuciones más importantes de Fourier. En particular, Fourier razonó que una señal aperiódica puede considerarse como una señal periódica con un periodo infinito. De manera más precisa, en la representación en serie de Fourier de una señal periódica, conforme el periodo se incrementa más y más, la frecuencia fundamental disminuye y las componentes relacionadas armónicamente se hacen más cercanas en frecuencia. A medida que el periodo se hace infinito, las componentes de frecuencia forman un continuo y la suma de la serie entonces se convierte en la señal integral de Fourier. Y esa representación es la que vamos a ver en las próximas diapositivas. Para tener una idea sobre la naturaleza de la representación de la transformada de Fourier, comenzaremos por revisar la representación de la serie de Fourier para una onda cuadrada periódica continua, tal como se muestra en la figura. Recordemos del video anterior que podemos representar una señal periódica a través de la forma exponencial, de tal manera que f de t va a ser igual a la sumatoria desde n igual menos infinito hasta más infinito de c sub n por e a la jn omega sub 0 t. Y para poder representar la señal periódica cuadrada continua anterior a través de esta fórmula, debemos hallar previamente sus coeficientes a través de la fórmula c sub n igual a 1 sobre el periodo, la integral de 0 a t, pero recuerden que es importante que lo aclaramos la vez anterior, que esto depende de el tipo de señal, la conveniencia, lo importante es hallarla en un periodo, de f de t por e a la menos jn omega sub 0 t diferencial t. Para la onda cuadrada periódica que se muestra, podemos observar que su periodo es t sub 0. Podemos tomar el periodo de 0 a t sub 0 o quizás sea la forma más conveniente de tomarlo desde menos t sub 0 hasta t sub 0 medio. Recuerden que es importante evaluarlo en un periodo y de acuerdo a la conveniencia es que elegimos en este caso que el periodo va a ser desde menos t sub 0 medio hasta t sub 0 medio. Entonces podemos decir que c sub n va a ser igual a 1 sobre el periodo, que en este caso es t sub 0, de la integral desde menos t sub 0 medio hasta t sub 0 medio de x de t por e a la menos jn omega sub 0 t diferencial t. Si podemos entonces resolver esta integral, el resultado de esos coeficientes c sub n será igual a 2 por seno de n omega sub 0 t sub 1 sobre n por omega sub 0 por t sub 0, por supuesto siendo n distinto de 0, y con la frecuencia angular igual a 2pi sobre t sub 0.
Podemos observar que los coeficientes de la serie de Fourier obtenidos para la onda cuadrada periódica anterior nos dieron netamente reales y en consecuencia pueden representarse con una sola gráfica. Pero de manera más general, por supuesto, los coeficientes de Fourier son complejos, es importante recordarlo, por lo que requerirían dos gráficas, una correspondiente a la parte real y la otra a la parte imaginaria o magnitud y fase de cada coeficiente. Entonces, en las figuras que se presenta, podemos observar que corresponde a una gráfica de barras de dichos coeficientes para este ejemplo en particular, pero con distintos valores de t. T sub 0 igual a 4t sub 1, t sub 0 igual a 8t sub 1 y t sub 0 igual a 16t1. Podemos observar que el espaciamiento entre muestras disminuye conforme el t sub 0 se incrementa. Una forma alterna de interpretar la ecuación de los coeficientes de la serie de Fourier C sub n es en forma de muestras de una función envolvente. ¿Qué quiere decir esto? Si multiplicamos los coeficientes C sub n por t sub 0 y hacemos un cambio de variables diciendo que omega es igual a n por omega sub 0, tomando a omega como una variable continua, entonces se convertiría la función en 2 seno de omega t sub 1 sobre omega, la cual representará la envolvente de t sub 0 por c sub n. Y los coeficientes c sub n son tan solo muestras igualmente espaciadas de esta envolvente. A continuación presentamos entonces los coeficientes de la serie de Fourier y su envolvente para la onda cuadrada periódica original. Podemos observar en la figura entonces los coeficientes de la serie de Fourier y su envolvente para la onda cuadrada periódica original para varios valores de t. De nuevo, t sub 0 igual a 4t1, t sub 0 igual a 8t sub 1 y t sub 0 igual a 16t sub 1. Podemos observar que a medida que ese t sub 0 se incrementa, como lo dijimos antes, de manera equivalente, quiere decir que la frecuencia fundamental, por supuesto, va a disminuir. Y la envolvente entonces es muestreada con un espaciamiento cada vez más estrecho. Conforme ese t sub 0 se vuelve grande, muy grande, la onda cuadrada periódica original, por supuesto, se aproxima a un pulso rectangular. Asimismo, los coeficientes de la serie de Fourier multiplicados por t sub 0 se convierten en muestras de la envolvente con un espaciamiento cada vez más estrecho, de manera que en cierto sentido el conjunto de la serie de Fourier de los coeficientes se aproxima a la función de la envolvente a medida, por supuesto, que este t sub 0 tiende a infinito. Entonces podemos observar los coeficientes vistos en las gráficas anteriores y ahora podemos observar en líneas punteadas que sería la envolvente de estos coeficientes de la serie de Fourier. Podemos observar en la figura que tenemos dos figuras en las cuales la señal x de t es periódica y a su lado tenemos la representación de la serie de Fourier exponencial. En la figura de abajo tenemos una señal x de t nuevamente, pero esta señal es aperiódica. Pero si escogemos un periodo de tal manera que sea grande, x de t, que es periódica, es idéntica a la otra x de t que es aperiódica si es un intervalo largo. Y si t además, y si ese periodo se hace infinito, entonces la señal que es periódica será igual a la señal que es aperiódica, y eso ocurriría para todo t. Examinemos este efecto sobre la representación en la serie de Fourier de la señal exponencial. Entonces, de nuevo, la idea es entender que si nosotros escogemos un periodo de la señal x de t arriba que es infinito,
y lo comparamos con la señal x de t de abajo que es aperiódica, entonces estas dos señales serían iguales si el periodo de la señal que es periódica tiende al infinito. Reescribiendo de nuevo las ecuaciones que describen los coeficientes y las series de Fourier en el intervalo para t mayor o igual que menos t sub 0 medio y para t menor o igual que t sub 0 medio, donde podemos observar tres cosas que son muy importantes en esas figuras que tenemos en la diapositiva, que para las dos gráficas omega sub 0 es 2pi sobre el periodo, ¿verdad? En este caso t sub 0. Además vemos que x de t, que es periódica, es igual a la x de t que está abajo, que es aperiódica, cuando t está entre menos t sub 0 y t sub 0 medio, que eso es lo que nos indica el valor absoluto de t menor que t sub 0 medio. Es importante que recordemos de nuevo que tomamos ese periodo desde menos t sub 0 medio a t sub 0 medio. Primero, en realidad era por la simetría, pero había un propósito importante, y era ver que cuando dos señales, una que es periódica y otra que es aperiódica, cuando los periodos son infinitamente grandes en la que es aperiódica, se convierte en la misma señal, es decir, se convierten en dos señales iguales. Cuando la señal que es periódica, su periodo tiende a infinito. Entonces, hay otra cosa, otra tercera condición que podemos observar en esa gráfica, que x de t, que es aperiódica, es 0 fuera de este intervalo. ¿Cuál intervalo? Entre menos t sub 0 medio y t sub 0 medio es 0, la señal aperiódica. Es más, para x de t, que es aperiódica, podríamos describirlo como el módulo de t menor que t sub 1. Pero la idea es trabajar con la señal periódica en conjunto con la señal aperiódica. Nos traemos de nuevo las condiciones obtenidas anteriormente, porque ya las vamos a utilizar. Recordemos entonces que para la señal periódica c sub n es igual a 1 sobre el periodo, en este caso t sub 0, la integral en un periodo desde menos t sub 0 medio hasta t sub 0 medio de x de t. Recordemos que x de t es la señal periódica, por e a la menos jn omega sub 0 t diferencial t. Pero recordemos la condición 2 y 3, dice x de t es igual a x de t, la que es periódica, es igual a x de t, que es la aperiódica, para el valor absoluto de t menor que t sub 0 medio. Entonces podemos sustituir en c sub n la x de t que es periódica por la x de t que no es periódica, y no estaríamos afectando en nada, ¿verdad?, la sustitución. Pero si aplicamos la condición 3, dice x de t es igual a 0 fuera de este intervalo, es decir, como la señal que sustituimos es la periódica y ella vale 0 fuera de ese intervalo, entonces podríamos extender la integral desde menos infinito hasta más infinito. Entonces nos quedaría que c sub n ahora sería igual a 1 sobre el periodo, la integral, en este caso desde menos infinito hasta más infinito, de x de t por e a la menos jn omega sub 0 t diferencial t. Tomemos ahora a omega nuevamente como una variable continua, la cual es igual a n por omega sub 0. Es decir que en c sub n vamos a sustituir n por omega sub 0 por omega. Si a su vez definimos la envolvente de t sub 0 n como j omega, en este caso si nosotros multiplicamos t sub 0 por c sub n, seguirían los periodos. Y si además de eso estamos sustituyendo omega por n omega sub 0, entonces x de j omega será igual a la integral de menos infinito hasta más infinito de x de t por e a la menos j omega t diferencial t. Esto se conoce como la transformada de Fourier o integral de Fourier de x de t. Recordemos entonces cómo hicimos para obtener la transformada de Fourier. Rapidito repasando, entonces los coeficientes c sub n fueron multiplicados por t sub 0 y la variable que era discreta, n por omega sub 0, la convertimos en continua igualando omega igual a n por omega sub 0. Haciendo esto, entonces nos dio la integral de la transformada de Fourier. Si ahora quisiéramos obtener los coeficientes de la serie de Fourier, pero partiendo
del despeje a través de la transformada de Fourier, entonces nos quedaría que esos coeficientes C sub n serían iguales a x de jn por omega sub 0 sobre t sub 0. Si además quisiéramos entonces sustituir estos coeficientes en la representación en la serie de Fourier exponencial, entonces nos quedaría que x de t sería igual a la sumatoria desde n igual menos infinito hasta más infinito de x de jn omega sub 0 por e a la jn omega sub 0 t sobre t sub 0. Si además sustituimos t sub 0 igual a 2pi sobre omega sub 0, entonces obtendríamos esa fórmula que aparece a la derecha. Pero cuando t sub 0 tiende a infinito, sabemos que la señal que x de t, que es periódica, se aproxima a la señal x de t, que es aperiódica, y en consecuencia, en el límite, esa representación se acerca a x de t. Además, a omega sub 0 tiende a 0 conforme t sub 0 tiende a infinito, y el miembro derecho de la ecuación de la sumatoria se vuelve una integral. Esto se puede ver fácilmente al considerar la interpretación gráfica de la ecuación, que la tenemos allí, la cual se muestra en esa figura. Cada término en la sumatoria del miembro derecho es el área de un rectángulo de altura x de jn omega sub 0 por e a la jn omega sub 0 t, y tiene un ancho omega sub 0. Conforme ese omega sub 0 tiende a 0, entonces la sumatoria converge a la integral de x de j omega por e a la j omega t. Por lo tanto, si nos valemos del hecho de que la señal que es periódica x de t se aproxima a la señal aperiódica conforme el periodo tiende a infinito, entonces vemos que esa integral se convierte en x de t es igual a 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito hasta más infinito de x de j omega por e a la j omega diferencial omega. Esta ecuación es conocida como la transformada inversa de Fourier. Al igual que con las señales periódicas, hay un conjunto de condiciones que son necesarias para poder aplicar la transformada de Fourier a cierto tipo de señales. Estas condiciones igualmente son conocidas como las condiciones de Dirichlet. Requieren que, primero, que x de t sea absolutamente integrable, esto es, que la integral de menos infinito hasta más infinito del módulo de x de t por diferencial t sea menor que infinito. Segundo, que x de t tenga un número finito de máximos y mínimos dentro de cualquier intervalo finito. Y tercero, que x de t tenga un número finito de discontinuidades dentro de cualquier intervalo finito. Además, cada una de estas discontinuidades debe ser finita. Por lo tanto, las señales absolutamente integrables, que son continuas o que tienen un número finito de discontinuidades, tienen transformada de Fourier. Consideremos una señal x de t cuya transformada de Fourier x de j omega es un solo pulso de área 2pi en omega igual a omega sub 0. Esto es, que la transformada de ese pulso x de j omega es igual a 2pi por delta omega menos omega sub 0. Para determinar la señal x de t a la cual corresponde esta transformada de Fourier, por supuesto aplicamos entonces la relación de la transformada inversa de Fourier para obtener que x de t es igual a 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito hasta más infinito de 2pi por delta omega menos omega sub 0 por e a la j omega t diferencial omega. Para poder resolver esta integral debemos recordar que cuando tenemos un impulso desplazado dentro de una integral, para que esta integral sea distinta de 0, ese desplazamiento debe estar dentro del intervalo de integración. Como esta señal x de t tiene su transformada de menos infinito hasta más infinito, entonces por supuesto podemos aplicar esta propiedad, por lo cual
los dos pi por supuesto se simplifican y nos tocaría entonces evaluar en la señal e a la j omega t, pero ahora en omega sub 0. Por eso es que el resultado de esta integral es inmediato al aplicar aquella propiedad, ¿verdad? Pero si x de j omega es ahora una combinación lineal de impulsos igualmente espaciados en frecuencia, esto es, que x de j omega es igual a la sumatoria desde n igual menos infinito hasta más infinito de 2pi por c sub n delta omega menos n por omega sub 0, ¿qué significará esto? Ya veremos. Si a la transformada de Fourier obtenida anteriormente de impulsos desplazados le aplicamos la transformada inversa de Fourier, nos resulta x de t igual a la sumatoria desde menos infinito hasta más infinito de c sub n por e a la jn omega sub 0t, esta fórmula que tanto hemos trabajado. Sabemos ya rápidamente que esta corresponde a la representación en serie de Fourier exponencial de una señal periódica, por lo cual la transformada de Fourier de una señal periódica es igual a x de j omega igual a sumatoria desde n igual menos infinito hasta más infinito de 2pi por c sub n por delta omega menos n por omega sub 0. Fíjense que para poder aplicar la transformada de Fourier de una señal periódica debemos siempre hallar previamente sus c sub n para poderlos representar. No podemos hacerlo de otra forma. Es necesario calcular la integral de los coeficientes de la serie de Fourier. Propiedades de la transformada de Fourier. Revisaremos las propiedades más importantes de dicha transformada y ya queda de parte de ustedes revisar la demostración de cada una de ellas. Comencemos. La linealidad. Si x de t tiene transformada x de j omega y y de t tiene transformada de y de j omega, entonces la sumatoria de cada una de estas señales, su transformada será igual a la transformada de cada una de estas señales. Desplazamiento en el tiempo. Si x de t tiene transformada de x de j omega y tenemos la misma señal x de t pero ahora desplazada en un tiempo t sub 0, su transformada será la transformada de la señal sin desplazar, es decir, x de j omega multiplicada por la exponencial e a la menos j omega por ese t sub 0, que es el desplazamiento de la señal x de t. Conjugación y simetría conjugada. Si x de t tiene transformada x de j omega, entonces la conjugada de x de t, su transformada será la conjugada de menos j omega. 4. Diferenciación. Si x de t tiene transformada x de j omega y se nos presenta calcular la transformada de la derivada de x de t con respecto al tiempo, entonces debemos hallar la transformada de la señal x de t y multiplicarla por j omega. Escalamiento en el tiempo. Si x de t tiene transformada x de j omega y nos dan una señal escalada por un valor de a, x de a t, su transformada será 1 sobre el valor absoluto de a por la transformada de la señal x de t, pero en este caso va a ser x de j omega sobre a, es decir, que ese valor de a que está haciendo el escalamiento de x de t en su transformada va a estar dividido sobre j omega. Dualidad. Propiedad número 6. Si x de t tiene transformada de x de j omega, pero esa transformada x de j omega es muy parecida a representar la misma cambiando t por omega, entonces su transformada va a ser igual a la transformada de la señal en el dominio del tiempo, pero cambiando t por menos omega. Esta propiedad de dualidad la podemos observar claramente en lo que es la definición de la transformada de Fourier y su inversa.
es lo que da origen a esta propiedad de dualidad. Propiedad número 7, desplazamiento en frecuencia. Si tenemos que x de t tiene transformada x de j omega y tenemos una función x de t multiplicada por una exponencial e a la j omega sub 0t, entonces su transformada será x de j por omega menos omega sub 0. Observamos aquí entonces que simplemente hallamos la transformada de la señal sin desplazar, y ese omega sub 0 lo utilizamos entonces como un desplazamiento de la transformada de la señal. Propiedad número 8, diferenciación en frecuencia. Si x de t tiene transformada x de j omega, entonces la transformada de x de t multiplicado por un menos j por t será la derivada de x de omega con respecto de omega. 9. Convolución en el tiempo. Si x de t tiene transformada x de omega y h de t tiene transformada h de omega, entonces la convolución de x de t con h de t o h de t con x de t se convierte en el dominio de la frecuencia en el producto de cada una de las transformadas, es decir, de la transformada de h de j omega por la transformada de x de j omega. Propiedad número 10, multiplicación. Si S de t tiene transformada S de j omega y P de t tiene transformada P de j omega, entonces si se necesita calcular la transformada del producto de las funciones S de t por P de t, su transformada será 1 sobre 2pi la convolución de S de j omega con P de j omega. A continuación se muestra una tabla de las propiedades de la transformada de Fourier. Aquí pueden repasar en el libro de Oppenheim tanto las demostraciones como algunas de otras propiedades que no fueron vistas. Pueden entonces profundizar a través del libro y poder explorar más ejemplos y aplicaciones con respecto a cada una de estas propiedades. Recuerden que ya yo he recomendado distintos libros para estudiar la transformada de Fourier. Tenemos el libro de Oppenheim, el libro de Soliman, el libro de Alexander de circuitos eléctricos. Existen mucha variedad de libros de donde podemos estudiar. En el mismo libro de Comunicaciones 1 de Herrera también pueden hacerlo. Entonces continuemos repasando algunas otras cosas importantes que vamos a utilizar para el próximo tema, que es modulación de amplitud. Aunque muy pronto veremos algunos ejemplos para calcular las transformadas de Fourier, existen pares básicos de transformadas de Fourier que ustedes deben extraer a través de las tablas, las cuales recomiendo que sea del libro de Soliman, pues es la más completa, que pueden ser aplicadas directamente para poder resolver una transformada que quizás requiera combinación de distintas propiedades. Entonces podemos aplicar de esta tabla, tomar la transformada inmediata para poder aplicar alguna de las propiedades vistas anteriormente. Sistemas caracterizados por ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Una clase particularmente importante y útil de sistemas LTI continuos es aquella en la cual la entrada y la salida satisfacen una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes, como se muestra en la diapositiva. Determinaremos la respuesta en frecuencia de sistemas LTI suponiendo a lo largo de este análisis que el sistema es estable, de manera que podamos hallar entonces su respuesta en frecuencia. Partiendo de la propiedad de convolución, recuerden que la convolución en el tiempo y de t es igual a x de t convolución h de t, pero en el dominio de la frecuencia, cuando calculamos la transformada de Fourier de esa convolución, la salida pasa a ser el producto de las dos señales para los cuales estábamos buscando la convolución, en este caso x de j omega por h de j omega. Recuerden que h de t es conocido como la respuesta al impulso en el dominio del tiempo.
Pero en el dominio de la frecuencia, ¿verdad?, h de j omega se conoce como la función de transferencia, o de manera equivalente. Entonces, si despejamos ahora h de j omega es igual a y de j omega sobre x de j omega, es decir, que h de j omega es la salida sobre la entrada. Ejemplo 1. Considere la señal x de t igual a e a la menos at por u de t para a mayor que 0. Hallar la transformada de Fourier de x de t y sus respectivos espectros de frecuencia. Recordemos que para hallar la transformada de una señal x de t tenemos que aplicar la fórmula x de j omega es igual a la integral de menos infinito hasta más infinito de x de t por e a la menos j omega t diferencial t. Sin embargo, ya que la señal x de t está multiplicada por un escalón unitario, sabemos que el escalón unitario es 1 para los t mayor que 0. Por lo tanto, la transformada de Fourier para esta señal se simplifica como x de j omega al igual a la integral de 0 hasta infinito de e a la menos at por e a la menos j omega t diferencial t, lo cual al resolverla nos resulta que su transformada x de j omega es igual a 1 sobre a más j omega siempre y cuando a sea mayor que 0. La transformada de Fourier obtenida podemos observar que posee parte real e imaginaria, está representada en forma rectangular. Para poder hallar los espectros de frecuencia de dicha señal debemos transformarla a la forma polar para poder entonces graficar la función de omega en términos de su magnitud y fase. Si convertimos entonces esta señal en la forma polar, nos resulta que el módulo de x de j omega es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más omega cuadrado, y el ángulo de x de j omega es igual a menos tangente a la menos 1 de omega sobre a. Las representaciones de estas funciones las podemos ver en la gráfica de abajo, simplemente dándole valores diferentes a omega. Estoy cansada. Ejemplo número 2. Hallar la transformada de Fourier de la función rectangular x de t igual a por rectangular de t sobre tau. Recordemos que la señal rectangular es una señal que está centrada en 0, donde su amplitud está indicada por a y el ancho del pulso está indicado por tau. Por lo tanto, podemos observar que esta señal x de t desde menos infinito hasta menos tau medio vale 0 y de tau medio hasta el infinito vale 0. Al aplicar la integral de Fourier nos resulta que x de j omega es igual a la integral desde menos tau medio hasta tau medio de a por e a la menos j omega t diferencial t. Y esto va a ser igual a 2a sobre omega por el seno de omega tau sobre 2, lo cual también es equivalente a por tau por sin de omega tau sobre 2pi. Es importante tener muy presente la transformada de esta señal rectangular, porque la vamos a trabajar tanto como una señal periódica y más adelante veremos cuando se comporta como un tren de pulso. Ejemplo número 3. Considere la suma de dos pulsos rectangulares desplazados, y de t igual a 2 veces la rectangular de t más 1 sobre 2, menos 2 veces rectangular de t menos 1 sobre 2. Podemos observar que y de t está formada por dos señales, por la suma de dos señales. Anteriormente nosotros hallamos la transformada de la señal rectangular sin desplazamiento, lo cual indica que podemos utilizar la transformada obtenida anteriormente sin desplazar y utilizar las propiedades de la transformada de Fourier que también fueron vistas anteriormente. Entonces, como tenemos la transformada de una suma de señales, en este caso al aplicar la propiedad de linealidad, podemos obtener la transformada de cada una de las señales por separado. Entonces, y de j omega será igual, aplicando la propiedad de desplazamiento, a 2 veces la transformada de la rectangular de t medio por e a la j omega, ¿verdad? Menos
2 veces la transformada de la señal rectangular de t medio por e a la menos j omega. Recuerden que en ambos términos estamos aplicando la propiedad de desplazamiento para poder eliminar en este caso precisamente los desplazamientos. Al sacar el factor común de 2 veces la transformada de la señal rectangular de t medio, nos va a quedar e a la j omega menos e a la menos j omega. Esta transformada ya la calculamos anteriormente, la transformada de la rectangular t sobre tau. En este caso ese tau vale 2 y la amplitud a, ¿verdad?, en este caso vale 2. Al sustituir esos valores obtenidos anteriormente, nos resulta que y de j omega será igual a 2 por la transformada de la rectangular de t medio, que al sustituir cada uno de los valores nos da 2 por el seno de 2 omega sobre 2 y multiplicado por e a la j omega menos e a la menos j omega, todo esto sobre omega. Y al hacer los cálculos respectivos nos va a dar que y de j omega es 8j omega sin al cuadrado de omega. Fíjense que en este caso estamos aplicando tanto la propiedad de desplazamiento junto a una transformada que tuvimos que calcular previamente cuál era su representación a través de la integral de Fourier. Pero recuerden que podemos utilizar las tablas para aquellas transformadas que están directamente, que las podemos ubicar directamente a través de las tablas. Ejemplo número 4. Considera un sistema LTI con respuesta al impulso h de t igual a e a la menos at por u de t. Tenemos que recordar que esta transformada fue la que calculamos en el primer ejemplo, ¿no?, cuya excitación o entrada es la función impulso unitario delta de t. El problema nos pide calcular y de t usando la transformada inversa de Fourier de y de t, es decir, de la salida. En el dominio del tiempo sabemos que y de t es igual a la convolución de la entrada x de t con h de t, que es la respuesta al impulso. Pero al aplicar la propiedad de convolución o modulación en frecuencia, observamos entonces que la convolución en el dominio del tiempo pasa a ser la multiplicación en el dominio de la frecuencia. En este caso, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir la transformada de Fourier de la entrada x de t y multiplicarla por la transformada de Fourier de h de t. Al sustituir quién es x de t y quién es h de t y buscando por tabla cada una de sus transformadas, podemos entonces decir que y de omega nos resulta 1 sobre a pi por delta omega más 1 sobre j omega menos 1 sobre a que multiplica a 1 sobre a más j omega. Si tomamos la transformada inversa en ambos lados, resulta que, recuerden que para tomar la transformada inversa en este caso lo que hacemos es observar del lado izquierdo de la tabla para hacerlo directamente, si no tuviésemos que hallar la transformada inversa de Fourier por definición. Pero como para este caso es sencillo, podemos ubicar en el lado derecho de la tabla y sustituir lo que allí corresponde. En este caso, para la transformada inversa de Fourier, en la tabla ubicamos que pi por delta omega más 1 sobre j omega, su transformada es u de t. Y la transformada de 1 sobre a más j omega también la ubicamos antes, que es e a la menos at por u de t. Y por supuesto queda multiplicada por el término menos 1 sobre a. Total, que la convolución o la salida de esta señal y de t va a ser igual a 1 sobre a que multiplica a 1 menos e a la menos at por u de t. Bueno, les recuerdo nuevamente la bibliografía que vamos a usar y que hemos estado usando desde que comenzó el curso y que hemos utilizado a través de sistemas lineales. Es muy importante
que repasen el tema de análisis de Fourier, pues es la base de Comunicaciones 1, sobre todo para los temas que implican la modulación de amplitud y algunos tipos de modulación por pulso. Entonces se les recomienda revisar y hacer más ejemplos que en todos esos libros pueden complementar. Y por supuesto estamos a sus órdenes. Para cualquier pregunta pueden escribir, ya ustedes saben, a través del grupo. Que estén muy bien, que Dios los bendiga y los ilumine y se sigan portando bien como siempre. Hasta luego.